Bueno, ahora vamos a dar inicio a lo que sería la unidad número 3, donde en este caso vamos a ver lo que son los subalgoritmos o los subprogramas. Bueno, dentro de ellos tenemos lo que son las funciones. Una función es una subrutina o un subprograma, que también se le llama función, procedimiento, método, rutina, y como idea general se presenta como un subalgoritmo que forma parte de un algoritmo principal y que tiene menos complejidad a la hora de escribir el código, es decir, tiene menos limitación. Bueno, como bien dije, las funciones son subrutinas también o subalgoritmos con el objetivo principal de añadir modularidad y reducir la complejidad del código, es decir, para tener menos limitación. En este caso de las funciones no se pueden utilizar palabras reservadas, solamente se pueden tener funciones o nombres de funciones con letras, números o guión bajo, no se permiten ni tilde ni espacio. El tipo de dato es usado en muchas formas. El retorno que se puede ejecutar si está bien o si está mal. Tenemos diferentes tipos de casos de funciones, es decir, las que retornan valores y las que no retornan valores. Las subrutinas son subprogramas con 0 o más argumentos, que nunca devuelven un valor de retorno. Las subrutinas, por lo tanto, no tienen tipo. La invocación de las subrutinas solo puede aparecer en una sentencia de llamada a procedimiento. Luego tenemos el ámbito de las variables locales y globales. Una variable local es aquella cuyo ámbito se restringe a la función que se le ha declarado. Se dice entonces que la variable es local a esa función. Esto implica que esa variable solo va a poder ser manipulada en dicha sección y que no puede hacer referencia fuera de esa sección. Cualquier variable que se defina dentro de la llave del cuerpo de una función se interpreta como una variable local a esa función. Y la variable local, a diferencia, es aquella que se define fuera del cuerpo de la función, normalmente el principio del programa. Después de la definición de los archivos de biblioteca, que esto lo vemos en el lenguaje C, con la palabra reservada include, de la definición de las constantes simbólicas y antes de cualquier función. El ámbito de una variable global son todas las funciones que componen el programa. Cualquier función puede acceder a dicha variable para leer y escribir en ella. Es decir, que se puede hacer referencia a la dirección de una variable en cualquier parte del programa. Dentro de lo que es el programa, en lo que es el código, de cualquier parte se la puede llamar. Acá tenemos un ejemplo de una subrutina, donde tenemos un diagrama de flujo, donde al inicio leemos la palabra A, ingresamos un número, y verificamos si ese número es mayor que 5. En caso de que sea mayor que 5, se encuentra en esta parte y estas son el símbolo para llamar a una subrutina, donde implicaría en este caso sub mayor, que hace referencia a esta función. En caso de que sea mayor que 5, el número ingresado muestra un mensaje mayor que 5, fin de la subrutina y fin del algoritmo. En caso contrario, que no sea mayor que 5, llama a esta subrutina, donde es la subrutina 2, su menor o igual. Entonces volvemos a ingresar el valor, volvemos a verificar el valor ingresado. Si es igual que 5, muestra un mensaje es igual que 5 y se termina. Caso contrario, es menor o igual que 5 y se termina. En los tres casos de esta subrutina se muestra un mensaje dependiendo qué tipo de valor ingresado es A. Si es mayor que 5, igual a 5 o igual a 5. Acá en este ejemplo, totalmente distinto al anterior, podemos ver cómo se declara una función en el lenguaje C, donde tenemos el tipo de variable correspondiente, el nombre de la función. Dentro de la función tenemos lo que sería la definición de las variables, el cuerpo de la función y el retorno. El nombre de la función, siempre, como bien dije anteriormente, pueden ser letras, números, se lo puede diferenciar por guión bajo, no tiene que tener ni tilde ni espacios. Luego acá tenemos el tipo de variable de la función, ya sea un entero, un carácter, un decimal, o también podemos tener el tipo void. La función de tipo void es aquella que no devuelve ningún valor. Acá tenemos la definición de la variable, o sea, lo que correspondería al código por parte de lo que es la misma función. Luego tenemos el caso del retorno. Puede retornar 0 o 1. Puedes decir si se ejecuta bien, si se ejecuta mal, qué tipo de valor queremos retornar.
Por ejemplo, si en esta función tenemos la suma de dos números enteros y en caso de que no devuelva nada, utilizamos el tipo de variable void. En caso de que queremos devolver el resultado, podemos decir que sea un tipo de entero o tipo decimal. Este ejemplo lo vamos a comprender mejor una vez que veamos lo que es el lenguaje C a través de la práctica. Va a ser mucho mejor entenderlo. Ahora pasamos con la comunicación de los subprogramas con el paso de parámetros. Con un programa, llamo un subprograma, la información entre ellos se comunica a través de una lista de parámetros y se establece una correspondencia automática entre los parámetros formales y los reales. Una variable cuyo valor debe ser proporcionado por el programa llamador al procedimiento o bien ser devuelto del procedimiento con un valor hasta que el programa lo llama. Cada subprograma tiene un encabezamiento en el cual se indican los parámetros formales. En el momento en que el subprograma realiza la llamada de otro módulo, se indican los parámetros reales. Los parámetros reales son utilizados por el subprograma en lugar de los parámetros formales. En el paso de parámetros tenemos que existen diferentes métodos para el paso de parámetros a subprogramas. Es preciso conocer el método adoptado por cada lenguaje, ya que la elección puede afectar la semántica del código. Los parámetros se clasifican en entradas, salidas o entradas, salidas. Nosotros vamos a ver a través del lenguaje C. Y bueno, tenemos también lo que son las entradas que proporcionan valores del programa que se llama y se utilizan dentro del procedimiento. Las salidas proporcionan los resultados del subprograma y la entrada-salida, que es un solo parámetro donde se utiliza para mandar argumentos a un programa y para devolver los resultados. Funciones y procedimientos como parámetros. En procedimientos, si un procedimiento modifica una variable global que sea distinta de un parámetro real, este es un efecto lateral. Por ello, excepto de contadas ocasiones, no debe aparecer en la declaración del procedimiento. Si se necesita una variable temporal en un procedimiento, se debe utilizar una variable local, no una global. Si se desea que el procedimiento modifique el valor de una variable global, se utiliza como el procedimiento real de una llamada del procedimiento. Y en funciones, una función puede tener parámetros variables además de parámetros valor en la lista de parámetros formales. Una función puede cambiar el contenido de una variable global y ejecutar instrucciones de entrada y de salida. Estas operaciones se conocen como parámetros laterales y se deben evitar. Ahora vamos a ver lo que son los punteros, donde tenemos lo que es la memoria del ordenador o de la computadora y la diferencia con las direcciones de variable. Bueno, eso es lo principal a tener en cuenta, la diferencia entre estos dos, donde tenemos que la memoria, es decir, se refiere a la memoria RAM, se habla de una memoria en espacio del disco rígido donde se guardan X cantidad de cosas. Se habla siempre que es una memoria volátil y se utiliza en la computadora para operar con cualquier tipo de operación mediante el programa, un determinado programa, digamos, donde una memoria que si se apaga la computadora o se reinicia, se guarda todo ese contenido que está dentro de esa memoria. Y cuando se prende, queda liberada para volver a utilizarla y desde cero, digamos, para utilizar lo que sea desde cero. Y cuando hablamos de la dirección de variables, sería una grilla donde cada variable se guarda en una celda y cada celda tiene un espacio. Por ejemplo, si yo quiero guardar una variable del tipo char, que sería de carácter y es de 1 byte, que equivale a 8 bits, se guarda en una celda con un peso exclusivo que sea de 1 byte. Por ejemplo, yo tengo estas celdas, donde tengo la posición del 1 al 6. En la posición 3, yo asigno el número 43. Y luego creo un puntero a la posición número 4 cuando llamo al puntero 43. Es decir, cuando llamo al número 43, creo un puntero en la dirección número 4, que hace referencia al 3, que llama al número 4. Se lo puede cambiar por X cantidad de veces al número, que equivalería al número que está acá en la posición número 3. Todo es accesible mediante ese puntero. Por hacerlo más sencillo, digamos, este ejemplo que es bastante confuso, si yo tengo en mi casa, mi dirección, tengo una persona X, en esa misma casa donde está X sale X y entra Z, entonces Z está ahora en esa dirección de la casa, se reemplaza ese valor. En el puntero siempre se debe aclarar de qué tipo tiene que ser, ya sea chart,
int, float, etc. Siempre vamos a aclarar el tipo de variable que corresponde al puntero. Bueno, y ahora para terminar lo que sería la unidad número 2, vamos a ver lo que son los arreglos o los vectores, donde un arreglo es un conjunto de datos o una estructura de datos homogéneos que se encuentran ubicados en forma consecutiva en lo que es otra vez con lo que pasaba con punteros con la memoria RAM. Sirve para almacenar datos de manera temporal. La definición es que un arreglo puede definirse como un grupo o como una colección finita homogénea y ordenada de elementos. Los arreglos pueden ser del siguiente tipo: de una dimensión, de dos dimensiones, de tres o de más dimensiones. Entonces los arreglos básicamente son un conjunto de variables que son del mismo tipo, en el cual todos los valores están diferenciados por un índice. Tiene que ver también el uso, como bien dije anteriormente, de la memoria RAM. Lo que son los arreglos están plenamente relacionados a lo que son, o a lo que pueden ser las matrices o los vectores, como en la asignatura de álgebra, donde por ejemplo tengo un vector donde el primer índice siempre es 0 y el último es n-1. ¿Qué quiere decir esto? Que si son 4 valores empieza en 0 y el último valor del índice corresponde a 3. Primer índice 0, último índice 3. Esta es la declaración de un arreglo en el lenguaje C. Tenemos el tipo del nombre del arreglo, tenemos la dimensión, es decir, la cantidad, donde no se puede realizar un arreglo sin una dimensión definida. O sea, se lo puede realizar, pero siempre se tiene que tener la definición que se la puede asignar en cualquier momento. Tenemos la inicialización del arreglo, por ejemplo, las temperaturas corresponde a 5. 0, 1, 2, 3, 4. Corresponde a 5 temperaturas, como bien muestra acá. Tenemos punteros dirigidos a los arreglos y tenemos el paso de un arreglo a una función también. Se lo puede utilizar, como bien dice acá, en punteros y en funciones. El arreglo vector almacena por el tipo de elemento. Si es de tipo entero, solamente será de tipo entero. Si es de tipo char, solo será de tipo char y así sucesivamente. Puede llamar cualquier elemento del vector a través del índice. No importa en qué posición esté, siempre se cumpla la condición del valor. Es un bloque, entidad o una caja. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo anterior de temperatura y no quiero llamar a todos los elementos, solo quiero llamar a este elemento, se lo puede hacer a través de una función que vamos a ir viendo a través del lenguaje. Se lo puede llamar de diferente orden, se puede cambiar el orden, se puede agregar también valores. Eso lo vamos a ir viendo a través de la práctica también, cuando veamos el práctico número 2.